Bienvenidos a nuestro programa de Tengo una pregunta. Estamos aquí en el auditorio de Comunidad Paz. Estoy con mis pastores. Doña Flora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Y don Alejandro Castro. Como siempre, un gusto, un placer, un honor, una bendición poder estar aquí en este programa que por lo que nos escriben está siendo de mucha ayuda a muchas personas, ¿verdad? Y recomiéndelo, comparta el link para que otras personas puedan crecer también. Claro. Cuando comenzamos a responder a estas preguntas, nos ayudan a todos. A todos, porque nosotros hemos aprendido un montón también. Así que haga su pregunta a info@paz.cr y la vamos a contestar conforme nos vaya llegando. Puede ser que no inmediatamente, pero conforme pasen los programas puede llegar su pregunta. Así que iniciamos hoy con la primera pregunta. También es importante que aquellos que sabemos que hay, que nos ven de otros lugares, de otros países y de otras congregaciones, pero también si usted es miembro de la Comu, háganos preguntas directamente si tiene algunas dudas de cómo operamos, de cómo funcionamos, porque Claro. también es muy importante que no solamente sean teológicas, sino que también algunas preguntas de nuestra propia iglesia para que también las conozcamos. Claro. Ok, buenísimo. Primera pregunta dice: tengo una duda, ¿Dios solo habla a través de la Biblia o habla a través de más formas? ¿Qué pensamos? Bueno, Dios habla de diferentes maneras. Sí. Lo que hay que tener claro es que siempre habla de acuerdo a las Escrituras. Ese es el primer elemento fundamental. Dios nunca va a decir algo En contra. en contra. Así Por es. eso todo lo que oigamos extrabíblico hay que llevarlo al filtro de las Escrituras y pasarlo por ahí. Si coincide, si pega, si está de acuerdo a las Escrituras, es de Dios, y si no, deséchelo y bótelo a la basura, que es lo que hay que hacer, porque no hay otra forma. Sí, pero sí creemos que Dios habla de diferentes maneras. Su espíritu habla a través de la gente, ¿verdad? A través De un montón de cosas. de un montón de cosas. Dios sí. se vale de todo. Yo he oído personas que están pasando por una situación y en una parada de bus oyen la conversación de alguien y es la respuesta, o tienen una situación y ven el moverse de un árbol, de hojas, de pájaros, y entienden, o sea, Dios nos habla de infinitas formas. Sí, a través de su Y naturaleza, hay a que través de la también, gente. sí, hay que tener también claro que hay dones, ¿verdad? Como el de profecía, como el de dones de ciencia, sabiduría Ujú. y otros que Dios utiliza para hablarnos, pero siempre, siempre, esta es la primera regla y que es inviolable, siempre cuando usted reciba una palabra o reciba algo de Dios extrabíblico, tiene que ir a procesarlo a las Escrituras. Así es. Y ojalá procesarlo con un buen conocimiento o que alguien le ayude a procesarlo, porque pudiera ser que es lo que queremos oír y entonces decimos, qué bueno, ¿verdad? Dios me habló y Claro. no hacemos la tarea. Entonces, cuando es algo realmente, hay algunas cosas que Dios nos habla de cosas grandes y cosas pequeñas, pero sobre todo las que son trascendentes, hay que tener mucho cuidado para hacerlo. Y algo al contrario, a veces Dios nos dice lo que no queremos oír. Claro. Y entonces a veces desechamos ese consejo o esa palabra o esa comunicación que viene de Dios porque no queremos oírla. Ujú. Pero hay que volver a examinarnos también a nosotros mismos a ver si esa respuesta está confrontándonos a hacer algo diferente de lo que queremos hacer. Es que la respuesta también puede ser un no o puede Así ser es. también esperar, ¿verdad? Claro. Y eso incluye también cómo Dios habla. Entonces sí, nos habla por medio de la Biblia, pero nos habla a través de muchas cosas, como la gente, como las prédicas, Es muy importante ser parte de una congregación. Yo creo que uno tiene más opciones de que Dios le hable cuando uno es parte de una comunidad. Eso que estás diciendo, Andy, es muy importante porque cuando uno pertenece a un grupo Paz, por ejemplo, o algún grupo de servicio, Ujú. que hay oración entre nosotros, ahí los dones comienzan a fluir y es donde nosotros recibimos la palabra del Señor, la confirmación de algunas cosas, Así el es. aprendizaje de otras. Y si estamos solos, nos es muy difícil lograr ese entendimiento del entorno, sobre todo porque para los dones fueron para eso, ¿verdad? Para crecimiento y desarrollo de la iglesia. Así es. Y si no estás con alguien que los tenga, pues vas a oír cosas que no son de Dios. Ok, listo.
Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: estoy leyendo Miqueas y no entiendo muy bien en el capítulo 2, versículos del 12 al 13. ¿Es alguna clase de profecía? Me tiene muy confundida porque parece salirse totalmente del tema que viene desarrollando en todo el capítulo 2. Entonces aquí tenemos... Hay que darle una leidita para entender qué está diciendo y que no solo la persona, sino los que nos están oyendo. Primero vez Miqueas, bueno, bueno, dale vos, Flora. Recordar que Miqueas es uno de los profetas menores, Ujú. ¿verdad? No menores por importancia de sus profecías, sino menores porque tienen menos profecías, Menos menos texto. cantidad de profecías. No es un Ujú. Isaías, no es un Jeremías, ¿verdad? Pero la palabra de cada uno de esos profetas menores es valiosísima. Son profetas que estuvieron en el tiempo de los reyes de Israel, Ujú. ¿verdad? Y siempre traían palabra para arrepentimiento. Era una palabra de arrepentimiento algunos de ellos y después de castigo cuando no obedecían la palabra, ¿verdad? Y Miqueas en el capítulo 2, que podemos dar o explicar rápidamente tal vez lo que dice del 1 al 11. Sí, esto viene siendo, como dice doña Flora, viene desde el capítulo 1, empieza con la misma línea. Y el versículo 1 dice: esta la palabra del Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Y después vienen todos los versículos del capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2. Algo importante ahí, tal vez, esta profecía viene para, cuando habla de Israel y habla de Judá, hay que hacer la diferenciación. Hay profetas que se enfocaban únicamente en profetizar a Israel y otros a Judá. Es el mismo pueblo israelita, pero dividido en los dos reinos, el del norte y el del sur, ¿ok? Entonces, esta profecía de Miqueas es para toda la nación de Israel, no solo para el reino de Judá ni para el reino de Israel, ¿ok? Así es. Entonces, el versículo 12 y 13, que es la pregunta que ella hace, vamos a leerlo, es como una promesa de liberación. Viene hablando de antes de juicio, por decirlo así. Y el 12 dice: te aseguro, Jacob, que yo reuniré a tu pueblo, te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente, los congregaré como un rebaño en el aprisco, como ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Ok, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que muchas profecías y muchos profetas primero anuncian la condición del pueblo. Exacto. Y les dice: porque me has desobedecido, porque te has ido tras los ídolos, porque has sido desobediente, porque no has sido justo, no trataste bien a los pobres, todo lo... Y después dice: y por cuanto hiciste eso y no oíste mi advertencia, entonces van a venir, te van a llevar de cautiverio a Babilonia, etcétera, etcétera, van a venir sobre los reyes de otras ciudades, y y les dice las consecuencias de su desobediencia, de no haber puesto atención a la palabra de Dios y haberla desobedecido. Pero como Dios es un Dios de esperanza, de consuelo, siempre termina, o regularmente, porque hay algunas ocasiones donde no termina así por diferentes circunstancias, siempre termina con un mensaje de esperanza. Y es eso lo que está ahí. Entonces parece muy raro que venga dando advertencias, que venga hablando de juicio, que venga hablando de un comportamiento, y de pronto aparece el rey, el Mesías, marchando delante de ellos y reuniéndolos como un solo pueblo. Así es. Exacto. Entonces, ¿es una profecía? Sí, es una profecía. Para el tiempo de Miqueas era una profecía. Hay dos versiones, hay dos posiciones, por decirlo así. Una que creen que esta profecía se cumplió en el momento de la primera venida de Cristo, cuando Jesús vino. Y comenzó la predicación y la evangelización, ahí se cumplió esa profecía. Y algunos creen que más bien se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, cuando Él reúna a todo el pueblo también de Israel. Todavía hay otra postura, que es cuando Israel es liberado del cautivo de la cautividad de Babilonia. Entonces son tiempos de liberación, o Babilonia, Mesías y segunda venida de Jesús. Lo importante es lo que dijo don Ale, que luego del juicio siempre viene una promesa de esperanza. Sí.
de que Él siempre le tiene una salida al pueblo para los que quieren estar con Él. Sí. Eso es lo importante, yo creo. Y recuerde que cuando hablamos de profecías, no hay una verdad absoluta porque es una profecía. Entonces siempre es importante poner las posiciones que hay, porque al final solo Dios sabe Sí. cuándo Hay realmente algunas se- que no tienen duda dónde se aplican. Ujú. Lo que sí tiene que tener claro que es que tiene que ver con el Mesías, Así es. tiene que ver con Jesús. Eso ya no es interpretación. Ahora, ¿cuándo el tiempo de Jesús o el tiempo de la liberación? Es lo que uno tiene que estudiar. Si fue en el primer siglo, cuando apareció Jesús y comenzó a hacer la evangelización y se manifestó todo su ministerio Ujú. mesiánico, o cuando en la segunda venida venga a reunir a todo el pueblo, tome la autoridad que está establecida en Apocalipsis y en Daniel, y tome todo lo que le toca a él y unir al pueblo como uno solo. Así Y la es. otra tiene que ver, como dijo Flora, con una posible aplicación de cuando salen de Babilonia y se restaura otra vez la nación como tal, restauran los muros, etcétera, etcétera. Ahí es donde aparece Nehemías y todo el mundo por ahí para construir. Así es. Entonces yo creo que queda clarísimo. Pero no es que hay incongruencia, No, No, no. sino hay que es el incongruencia. proceso: juicio, consecuencias y salvación. Así Para es. explicarlo en palabras sencillas, Muy o bien. restauración. Excelente. Y esta es una pregunta más personal. Dice, ¿ustedes tres son profesionales? Me gustaría saber si sienten que han perdido algo que les ha costado mucho esfuerzo. ¿Piensan que podrían vivir con más holgura económica si se dedicaran a sus profesiones? Tal vez esa, porque ahorita viene otra pregunta. Esas dos. No sé cuál de los tres quiere empezar. No sé, primero las damas, diría yo. Bueno, yo personalmente no siento que he perdido nada. Yo decidí servir a Jesús desde antes de ser profesional y lo he servido siempre. Entonces no siento que haya perdido mucho. También yo tengo una manera de pensar que para mí, yo nunca he considerado mi profesión y mis estudios como prioridad, ni para desarrollo, ni para crecer, ni nada. Entonces soy un poquito distinta, pero no siento que he perdido nada. Creo que más bien he ganado, ¿verdad? Que podríamos vivir con más holgura, pues quizás sí, ¿verdad? A Alejandro le toca más hablar de eso porque era el que era más, producía un poco más de dinero antes de ser pastor, cuando era abogado, pero no siento que necesito más. Estoy satisfecha, muy satisfecha con lo que estoy haciendo, con lo que he hecho y con lo que sé que me toca hacer después. Bueno, para mí... Yo creo que este es el que digamos, más jugo le podemos sacar tal vez a ellos dos, pero Andy por ser joven. Sí, por mi ¿verdad? juventud, muy, muy lindo porque están los dos lados, ¿verdad? Yo decido empezar casi iniciando una carrera, ¿verdad? Aunque tengo 35 años, tengo 10 años ya de trabajar más, pero los primeros años de trabajo es para acomodarse, no es como que uno ya era exitoso. Entonces este es el tiempo como que uno debería explotar, ¿verdad? Hacia arriba. Y decido trabajar en el Señor. Entonces yo no sé cómo me habrá ido. ¿Cómo te hubiera cómo ido? me hubiera ido trabajando afuera. Es importante tal vez aclarar, Andy, él es ingeniero civil, graduado aquí, después sacó una maestría en administración, Sí, ¿verdad? un MBA. Un MBA, y vino, y después de venir, recién venido de su MBA, el Señor le llama. El Señor me llama. Mis planes eran de ir a trabajar a empresas para llegar a ser gerente de alguna. Pero bueno, el Señor me llama. Pero yo creo que algo que me dijeron ustedes dos, y lo creo, porque es algo de fe. Pero yo creo que el mejor lugar donde uno puede estar es donde el Señor lo quiere. Ese es. Y yo creo que tengo fe de que no me va a ir mejor en ningún otro lugar. Eso estoy seguro. Y no me ha faltado nada. Es increíble porque podría contar algunas cosas de cómo el Señor, hasta una vez le dije que ahora no podía pagar ir a un gimnasio y todo, y llegó una persona y nos ofreció entrenar. Que jamás podría comprarme un reloj y llegar y me regalaran un reloj.
que jamás podría yo hacer lo que hacía, y llegaron y me regalaron un iPad. Entonces yo digo, es increíble cómo el Señor... Lo decís en intimidad en con intimidad Dios. con Dios, Ajá. ¿verdad? No. No, claro que no. Entonces, cómo Él, incluso yo ganando más, no hubiera podido obtener todo lo que tengo. Entonces... Sí, porque en el reino de los cielos no hay un salario en especie es, que viene del reino de los cielos, es ¿verdad? Viene de la increíble, o sea, mano de Dios. y hemos tenido, Valeria y yo hemos tenido cosas que impresionantes, y si yo hago los cálculos, tendría Mejor que no estar los haga. ganando muchísimo más. Y no tiene sentido. Ujú. Entonces yo creo que es un asunto de fe. Yo nunca fui alguien exitoso con un salario exuberante porque era muy joven. Pero yo creo que estoy mejor acá que en ningún otro lado. Y el Señor, que el Señor sea el jefe de uno, no tiene precio. Y creo que algo muy bonito que oímos hace poco en una enseñanza de Ale, es que no seamos como Jonás. Tenemos un llamado y estamos siendo de maldición para aquellos que nos rodean si estamos huyendo al llamado. ¿Quién quita? Si vos estuvieras en una empresa, la empresa no estaría tan bien Claro. porque vos tenés un llamado para estar en otro lado. Eso es lo que pasa. Un día mi papá me dijo como, no, usted tiene un llamado, usted más bien váyase de aquí porque... Jonás, usted te dijo. Tira al agua, al agua. Me dijo, usted es Jonás, si yo lo meto acá o alguien lo contrata de otro lado, usted trae maldición. Usted le corresponde allá, entonces... Así sí, es. pero no sé, don Ale. Yo creo que, no sé qué edad tiene esta persona que nos preguntó, pero hay todo un concepto moderno, que creo que siempre ha sido así, pero ahora es más amplio, como que uno en la vida debe hacer lo que quiere, ¿verdad? Los millennials lo tienen muy, muy claro, ¿verdad? Todo es lo siento, ¿verdad? Lo siento. Siento que no debo trabajar aquí, cambian 3, 4 veces de trabajo porque siento, ¿verdad? Y entonces oímos o leemos en las redes sociales que si hago lo que me gusta nunca me van a pagar por ello, ¿verdad? Todas esas frases filosóficas. Y en nosotros también opera, no solo para las cosas del mundo, ¿verdad? Lo que hay que entender es que más que un llamado, con el llamado viene una profunda satisfacción de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Claro. Yo sí ganaba mucho más de lo que ahora gano en la iglesia, pero igual como vos, no nos ha faltado absolutamente nada y no sé si hubiera logrado algunas cosas como antes. Más bien creo que Dios ha puesto su mano sobre nosotros y nos ha bendecido aún más con cosas en especie, ¿verdad? Y no de un salario por sí mismo. Hay un pasaje interesante cuando Pablo, no sé si lo apuntamos. Aquí está Filipenses 3. Filipenses 3, que es muy importante porque todo tiene que ver con una escala de valores. Dice, digamos, a partir del 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebrea de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de reconocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. Ok, ahí está Pablo está haciendo un ajuste de valores. En algún momento, el ser hebreo de hebreos, fariseo de los fariseos, voy a contextualizarlo fácil. Tengo un MBA, hablo 3 idiomas, soy el chavalo que sé más la Biblia donde estoy. Soy buenísimo en lo Soy que hago. buenísimo en todo, soy un crack. Y aún así, todo eso lo tengo por estiércol, que entienda estiércol es una traducción políticamente correcta de decir otra cosa. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y su obra y su gracia en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos los valores ajustados a los valores de Dios y a los nuestros, el llamado no se vuelve una carga. A mí me preocupa cuando hay gente que dice, yo es que hice esto y perdí lo otro y dejé aquello y todo eso por la causa de Cristo. Yo no sé si yo le diría, devuélvase mejor si tanto le está doliendo. No, sí dejamos algunas cosas, pero las dejamos porque no nos dolió,
En el sentido de que sí nos dolió porque sí, teníamos una empresita, teníamos un esfuerzo, pero el cambio, el dolor fue porque habíamos tenido una forma de vivir y que ahora íbamos a cambiarla, íbamos a aprender a depender de Dios. Claro. Entonces, no, yo no extraño el ejercicio de mi profesión en lo más mínimo. Sí, no, y yo estoy seguro que aquí estoy mejor que nunca. Lo que hemos también. visto aquí no lo vamos a ver en ningún lugar. Y además, Dios es un buen pagador. Entonces, Nadie paga mejor que Dios. nadie paga mejor de Y Él Dios. escucha nuestros anhelos, Claro. ¿verdad? Y a veces yo solo me siento a orar y pienso algo. Qué lindo tal cosa. Y al poco tiempo llega, alguien lo provee, o no sé, de tantas formas, pero es impresionante. Es Y uno dice, impresionante. pero si solo lo pensé, Sí, ¿verdad? un día de estos me dice Valeria, bueno, hace poco ya, dice, tenemos tiempo de no salir de vacaciones y ¿por qué no vamos a la playa, alquilamos algo? Y le dije, no se puede. Y nos llama una amiga y nos dice, hey, es que mires que tengo una casa en Conchal y quería prestárselas porque el señor me dijo que quería que fueran. Ya está. Yo digo, ¿Ya? eso es increíble, como dice doña Flora, es increíble. A veces llego y no traigo almuerzo y digo, señor, Y doña Flora le da arroz con pollo. no, pero es increíble. Hoy no traje almuerzo, señor. No debería gastar plata, no sé qué. Y llega alguien y me dice, Andy, vamos, lo invito a almorzar. Y ahí es donde uno dice, ¿quiere ver uno la mano de Dios o no? Porque uno podría decir, qué casualidad. Pero no es Sí, el Señor yo cuidando. yo creo que lo importante es saber que hay satisfacción cuando estamos en el lugar correcto. Y el resto es problema de Dios. Así es. Los primeros 7 años que Flora y yo trabajamos aquí, Ujú. nosotros, la iglesia nos podía pagar solo la tercera parte de lo que nosotros necesitábamos para vivir. Y durante 7 años nos pagamos la diferencia salarial con los ahorros y las propiedades que teníamos antes. Hasta que vino, ya la iglesia pudo hacer un ajuste y pagarme lo que yo estoy ganando ahora, después de hacer un estudio de mercado, no lo que se les ocurrió a la Junta, sino un estudio de mercado de los pastores Y de este todavía país. no es lo que ganaba antes. Y todavía no es lo que no ganaba Y antes. tampoco es lo que ganan muchos de los pastores. Y tampoco es mucho, ellos establecieron un monto aquí y yo me encargué de bajárselos para saber que siempre ando por abajo de los límites. Algo ¿verdad? importante que sí hicimos, Ale, fue ajustarnos. Nuestro Por presupuesto supuesto. se redujo Y considerablemente. lo que hacíamos también. Nuestros gastos, nuestros Nosotros viajes. viajábamos 2 veces al año o por lo menos una vez al año y salíamos del país 15, 17 días, andar en cruceros, andar en hoteles, comiendo, sin nada. Con los hijos. Con los hijos para arriba y para abajo. Y cuando empezamos por muchos años, no lo pudimos hacer, a no ser que saliéramos a un congreso o algo así por el estilo. Pero no me dolía. No sé si me explico. Es que cuando estamos haciendo lo que nos gusta, Sí, sí. No, y eso es admirable. La historia de doña Flora y don Ale es admirable. En ese sentido, deberían contarnos más para aprender, porque también viene con una responsabilidad y eso fue lo También. que ustedes hicieron. Pero bueno, y antes de pasar a la pausa, viene con otra pregunta. Dice, ¿se han sentido alguna vez menospreciados por ser pastores? a ver, sentido en el concepto o el sentido, valga la redundancia, de que uno. Pero sí hay gente que se ha encargado de medio insultarlo de manera solapada. Por ejemplo, cuando yo renuncié a tener el bufete y lo vendí la casa que tenía, que oficinas y todo, más de un montón de gente me dijo, imbécil, bruto, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que no podemos entender que ellos nos comprendan a nosotros porque no tienen la revelación del llamado de nosotros. Claro. Y uno lo entiende, pero sí hay gente que de alguna manera siempre lo ha menospreciado a uno por ser pastor. Sí, yo tengo una historia que una vez en una fiesta de mi vecino, que es muy amigo mío, llegó varias gente, yo estaba iniciando en todo esto y alguien tenía una pregunta de Dios, me llamaron, Andrés, ¿puedes explicarle a ella, una persona cristiana que me conocía? Es que ella tiene dudas acerca de eso. Yo me senté con ella y empecé a conversar. Y de repente un amigo mío, volvió y me humilló ante todo el mundo. Llegó y dijo, cuidado, que ese pastor lo que quiere es sacarle plata. Y todo el mundo
volvió a ver. Fue una humillación enfrente de todos. Se quedó callado, otros se reían y ella lo que hizo fue como... Y dije, aquí ya, ni para qué voy a... Me mató lo lindo que estaba el momento. Y después yo tuve que hablar con él, pero como dice don Ale, a mí no me afectó. Pero si hay gente que siempre lo va a humillar, va a tratar de humillar o que cree que el pastorado es una estupidez. Sí, ellos menosprecian, ¿no? No Así saben. es, se Pero menosprecia. igual, no podemos pretender que ellos lo entiendan porque no tienen un llamado. Para empezar, no conocen al Señor. No Así saben es. lo que significa servirle. No han recibido el llamado que nosotros recibimos. Y tampoco logran entender porque para ellos es locura. Así Así como es. la salvación para ellos es locura, el mensaje de la cruz es locura, el llamado y levantar la mano para decirle sí al Señor también es locura. Así que no podemos pretender que nos entiendan, ¿verdad? Así es. No, la gente que es cristiana honra mucho lo que uno hace y la gente Sí. que conoce. Eso sí, así porque es. sí entienden y comprenden Sí. de qué se Ahí trata. es donde uno debe poner su corazón, Así ¿verdad? El valor del trabajo que uno hace. Claro, pero a veces cuando llego y el otro dice gerente de acá, gerente del otro, mis amigos, y usted, pastor, hay gente que va a decir como... Sí, es una profesión muy dañada en el sentido de que se ha hablado muy mal y han pasado cosas, ¿verdad? Con pastores, y la gente, desgraciadamente la gente guarda lo malo, pero no guarda lo bueno. La gente que Sí, no conoce al Señor, sí. ¿verdad? Y es interesante ahora que estamos aprovechando este mensaje, le estoy hablando a la gente que es cristiana, sobre todo a los miembros de nuestra congregación. Nunca hablemos de un pastor o una pastora. Aunque esté haciendo algo que sepamos que está haciéndolo mal, no nos toca a nosotros juzgarlos. Nos toca orar y clamar por ellos. Porque no sabemos nosotros qué está pasando en la vida de esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me pasó, tal vez voy a contar una anécdota que hay que entenderla muy bien. Se me venció la visa a los Estados Unidos. Entonces pido la cita, llego ya, me atiende un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, o del consulado más bien, y le presento los documentos y comienzo yo a ver que él me vuelve a ver, ve la computadora, ve papeles, vuelve a ver, vuelve a contarme, y yo digo, está complicada la cosa. Me está escaneando. Me está escaneando, esto se está poniendo feo, y comencé a sentir que algo estaba pasando feo. Entonces me vuelvo y le digo, estaba todavía al principio del bufete, yo me quedé atendiendo a algunos clientes, pero nada más por nombre para sacar el trabajo. Entonces le digo, pero también soy abogado. Pues ya le había dicho que me dedicaba al pastorado. Y me dice, entonces ya entiendo. Creí que usted era uno de esos pastores ladrones. Sí, porque ese es el Claro, concepto. porque vio que era presidente de una compañía o de dos compañías, revisó mis cuentas corrientes, en aquel tiempo pagado por mí, todavía me lo había pagado, tenía un Rolex y un Montblanc, y comenzó a escanearme y dijo, este pastor le debe robar a medio mundo, ¿ah? Y eso es una de las cosas que más me ha ofendido en la vida. Porque también, ¿por qué pensaba que yo era un pastor ladrón y no un pastor que me he ganado el salario bien sudado y que tengo un buen salario y que me puedo comprar lo que a mí me dé la gana con mi salario? Por eso no juzguemos a nadie, ni cuando hablemos de un pastor. Si usted ve que un pastor está haciendo algo malo, una pastora, comience a orar por él y pídele que el Señor le toque. Así Amén. es. Así Bueno, es. buenísimo. Siguiente pregunta. Si Dios fue el que creó a todos los seres humanos, ¿por qué dice la Biblia que solo salvará a los que le siguen? ¿Eso no sería negar a su propia creación? Antes de contestar la pregunta, vamos a una pausa y ya regresamos. A través de mi vida he escuchado historias amenazantes y yo he pasado historias amenazantes. De algo estoy convencido, que si Jesús está conmigo, seguro estaré. Mi identidad, tu amor me recuerda y lo que hará
seguro estaré, seguro estaré. Puedo confiar, tu voz me recuerda que vas delante, conmigo estarás. ¿A dónde podría huir si todo conoces de mí? Sé que mi vida está en las manos que sostienen el universo. Seguro estaré. Jesús, cuidas de cada detalle. No existe nadie más grande, Rey Salvador. Cristo, poder incomparable. Cristo, la victoria está en ti. Cristo, poder incomparable. Cristo, la victoria está en ti. Cristo, poder incomparable. Cristo, la victoria está en ti. Sé que mi vida está en las manos que sostienen el universo. Seguro estaré. Jesús, cuidas de cada detalle. No existe nadie más grande, Rey Salvador. Estoy convencido que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará y la terminará bien. Lo que empezaste, lo vas a terminar. Los tiempos tú conoces para ver el fruto de tu obra. Lo que empezaste, lo vas a terminar. Los tiempos tú conoces para ver el fruto de tu obra en mí. Estamos de vuelta aquí a nuestro programa de Tengo una pregunta.
Estamos con la siguiente pregunta, pero antes, don Ale quería aclarar una cosa del tema que estábamos tocando. Sí, no, me puse a pensar ahora en la pausa que debería aclarar algo con respecto a lo que hablé de no juzgar o no hablar acerca de los pastores. Hay cosas que son un delito que hay que denunciarlas. Claro. Hay cosas que son ilegales, ¿verdad? Como un abuso, como una violación y cosas así por el estilo, que nos tenemos una responsabilidad todos los ciudadanos de denunciarlo. Claro. Pero me refería a cosas de si maneja o no un carro más o menos, o si se pone unos zapatos más o menos, o si vive en tal lugar, ya eso es una cosa que es de él, ¿verdad? Y no nos podemos meter a juzgar, pero hay cosas que sí hay que denunciar, sobre todo aquellas que son una violación a la ley y que tenemos una obligación de denunciarlas como ciudadanos, no solamente como cristianos, sino como ciudadanos. Y no Pero- solo con respecto a pastores, sino con A- cualquier a tipo cualquiera. de persona. No, y no, eso no estamos hablando de chismear del tema, es hacerlo correctamente, lo que me toca como ciudadano responsable hacer. Así es. Ok. Ok, la pregunta era si Dios fue el que creó a todos los seres humanos, ¿por qué dice la Biblia que solo salvará a los que le siguen? ¿Eso no sería negar su propia creación? ¿Cómo contestamos eso? Bueno, A mí hay algunas preguntas que, bueno, no algunas, pero bastantes de las preguntas que hacen, yo no sé si a ustedes les parece, que es como para ponerle una zancadilla a Dios, ¿verdad? Son preguntas que uno tiene, pero duda del amor, de la justicia, de la bondad de Dios. No estoy diciendo tal vez esta específicamente, pero hay preguntas muy fuertes que lo que las personas hacen es dudar de la justicia de Dios, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque yo sé que no hay que creer ciegamente, ¿verdad? Todas las cosas que nos dicen y todo, pero lo que primero nosotros como cristianos debemos de saber es que Dios es bueno y es justo, y todo lo que ha hecho es perfecto, y es un Dios que vino para salvarnos, no para condenarnos. Que ahí, Lo que Él quiere es que nosotros, cada uno de los seres humanos, es que seamos salvos. y ahí voy a leer Juan 3, 16, 17, para que después don Ale nos ayude. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. procedan a arrepentimiento. Así es. Entonces, lo primero que cometemos es un problema, un error de análisis, de ubicación. Sí, Dios creó al hombre y lo puso a reproducirse. O sea, cada uno de nosotros viene el resultado de una misma semilla. Eso es lo importante. Ahora, el análisis está siempre que vemos el final y no el principio. Ujú. Pensamos y dice, ¿cómo Dios va a condenar a la gente? La pregunta, ¿cómo? Sí. ¿Verdad? Entonces, Su propia creación. a si su nos propia hizo, creación. ujú. Lo primero es que Dios nos hizo en un huerto, en un Edén, que significa relación, compañerismo, comunión, y que fue el mismo hombre el que decidió salirse de esa comunión Claro. a la hora de desobedecer a Dios. Lo primero. Ahora, el hombre desobedece e inmediatamente que el Se hombre condena. desobedece, Dios crea un plan y construye un plan para su salvar. salvación. El que no quiere ser parte de la salvación es el hombre. Claro. No Dios. Dios dice, ahí leímos en Juan 3, 16, 17 y 18, que leímos que Él vino a salvar al mundo, vino a buscarlo. Jesús nunca vino a hacer un juicio. Si nos acordamos de la mujer adúltera, dijo, ¿dónde están los que te condenan? Todos se fueron, pues yo tampoco. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Entonces, cada uno toma el rumbo o el destino que escoge. Es que la gente no entiende eso, o no lo quiere entender, No nos queremos hacer o responsables. no nos queremos hacer responsables del destino de nuestras vidas. Entonces, Dios vino para que fuéramos salvos. Dios vino, Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Vine a deshacer las obras del enemigo, vino a destruir la obra de Satanás y vine para que la gente tenga vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que la gente, dice la Biblia, que se condena cuando en lugar de escoger la luz, escoge las tinieblas. Entonces Dios no viene a condenar, Dios no va a condenar a nadie. Cada uno se agarra así de la manita solito y se lleva a la condenación cuando le dice el Señor, no creo que tu palabra es verdad, no creo que lo que digas es verdad, no creo en las historias bíblicas, creo que Dios es mentira, yo soy más sabio que Dios, mi propia opinión es más sabia que Dios. Y me Yo puedo escojo- salvar solo. Yo me puedo salvar solo, voy a hacer mis propias obras, no me interesa, Dios no existe, todos esos argumentos, y de pronto decimos que Dios es un injusto porque condena a todo el mundo. Y Dios no condena a nadie. Sí, algo muy importante que está diciendo don Ale es entender que Él nos hizo en comunión con Él, el hombre desobedece y luego de esa desobediencia todos estamos condenados. Tenemos una naturaleza caída, más bien es Dios el que propone una salvación y dice, cayeron, voy a proponer un plan para que sean salvos. Entonces, cuando usted nace, usted ya está condenado, ya somos una naturaleza caída. Dios no condena al mundo, sino que nosotros nos condenamos por nuestras propias acciones, por nuestra propia desobediencia. Y Él pone un plan para todos, no hay acepción de personas, sino para cualquiera que quiera recibirlo para que sea salvo. Sí, todo el mundo cree que vamos en el bote de la salvación y se baja y es condenado. Y eso no es así. Todo el mundo está en las aguas de la condenación y el barco de Jesús es el que nos rescata. Así es. Entonces cada uno, Se sube. y Jesús está tirando de ese barco salvavidas, 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 sin un otro requisito que querer agarrarse a salvavidas y que lo jalen. Así Claro. de sencillo. Pero no es que Dios nos baja, es que más bien de las aguas turbulentas de la salvación, Él de la ofrece una perdición, salida. Él es el que trae una salida. Entonces no es que nos manda Claro. a la condenación, sino que ya todos nacemos por el pecado condenados. Lo que viene es a rescatarnos. Entonces, cuando hacemos este tipo de pregunta, lo que es un mal concepto de ubicación del ser humano, Ujú. que creemos que somos salvos y nos perdemos. No, estamos perdidos y la salvación viene de Jesús. Igual que creemos que somos buenos y merecemos salvarnos. Claro. ¿Verdad? Es el mismo error al otro lado. Es un proceso, un problema de ubicación, ubicación. bíblica. Así es. Entonces yo creo que queda clarísimo. Siguiente pregunta. Supongamos que si Dios creó vida en otros planetas, ¿también Satanás llevó el pecado en esos lugares? ¿También habría tenido que ir un Jesús a morir por ellos y así en cada planeta habitado? Como responde don Ale. No sé. No se sabe. Le voy a responder esa pregunta claramente. No tenemos ni la más mínima idea de cómo respondérsela, porque la Biblia no dice nada, es una suposición, es una presunción, y no podemos, basado en eso, dar una respuesta. A ver, pero en apoyo a la pregunta, dice supongamos. La primera palabra de la pregunta es supongamos. Entonces supongamos y hagámoslo aquí. Supongamos que si el pecado es el mismo, la fórmula de salvación Es la va a ser la misma. misma. Allá en el planeta X4WYZ20 Sí, sí. rosado al este, habrá una población, no un Adán y Eva, sino un Ictus Muctix, y que pecaron y en lugar de comerse una fruta se comieron una barra de kriptonita y bueno, ahí habrá una que mera acomodarlo. suposición. Es toda una suposición, porque si hubiera vida será igual a la de aquí, pecarán de la misma manera. No sabemos. O no pecaron, Sí, sí. Y no O somos sabe. están bien perfectos. y ellos están bien y somos ¿verdad? O- nosotros los que estamos aquí nada más para resolver nuestro asunto. Así Pero no es. sabemos, no existe nada en las escrituras. Así es. Bueno, yo creo que estamos. Queda una pregunta, pero se nos fue el tiempo, así que como siempre disfrutamos mucho, nos reímos Así mucho. es. Haga sus preguntas a info@paz.cr, la que quiera de vida, como dice, de la iglesia, para conocernos, de experiencias teológicas, y vamos a intentar responderlas. Así que nos vamos un jueves más. Hasta luego. Hasta luego, doña Flora. chao a todos, Chao, saludos. Dios. Don Ale, Un nos abrazo vemos. a todos. Nos vemos, Chao, que estén chao, bien. hasta luego.